Estamos ya terminando nuestro recorrido, casi 10 meses. Hoy es nuestra novena enseñanza de mi libro Tu historia, un regalo de amor. La enseñanza es el sentido y el propósito. Mm, no en vano, es una de las enseñanzas finales de los capítulos del libro, y eso tiene una razón muy importante. Y es que para llegar a esta enseñanza fue necesario haber recorrido este camino. Hemos pasado por el nivel emocional, cuando hablamos de la gratitud, cuando hablamos de permitirnos las emociones, conectarnos con lo que sentimos. Hablamos también, tocamos el nivel mental, de lo que son nuestros pensamientos, lo importante que es cuidar lo que pensamos. Em, También estuvimos navegando por el capítulo, el cuarto, de conexión con algo más que amo, que es el nivel espiritual, tan importante esa conexión con algo más que nos acompaña y nos guía y nos muestra el camino. Hablamos con Carolina Angarita del Aquí y el Ahora, que fue tan linda esa charla, tan poderosa, con todos los que han pasado por aquí, mis invitados tan divinos. Y pasamos todo este recorrido por esos niveles para podernos preparar para llegar al nivel de hoy, del sentido y el propósito. Cuando recién estamos comenzando el duelo de una pérdida, y aquí no me estoy refiriendo específicamente a pérdida de un ser querido, sino también a cualquier pérdida, a la pérdida de una relación, la pérdida de una actividad, la pérdida de una mascota, la pérdida de una situación que era importante para nosotros y cambió. Las pérdidas son pérdidas. Aquí pues varias personas hemos perdido seres queridos, algunas mamás hemos perdido hijos, pero algunas personas están acá porque también han tenido otro tipo de pérdidas. Y cuando estamos empezando y atravesando el duelo de una pérdida, mm, lo que primero nos pasa es que nos desempoderamos mucho. Cedemos muchísimo el poder al dolor. Y parte de lo que nos acompaña en el duelo es el duelo de sentir que quizás no vamos a poder volver a ser los mismos. Y de alguna forma no volvemos a ser los mismos, porque es un antes y un después, sin duda, pero no necesariamente para mal. Pero en ese momento sentimos que nuestra vida como la hemos vivido, con las cosas que nos han gustado hacer, con las cosas que nos han entusiasmado, sentimos en ese momento que eso tal vez no va a volver a pasar. A mí me pasó. Yo sentía que mi vida hasta ahí había llegado, que las cosas que me motivaban en ese momento no me motivaban y no veía cómo me iban a volver a motivar, y era un dolor muy grande de pensar que eso no iba a volver a pasar en mi vida. Y eso era parte también profundo de parte profunda del proceso del duelo en el que estaba en ese momento. Entonces nos desempoderamos, perdemos el norte, no encontramos la salida y nos hacemos muchísimas preguntas cuando entramos en un duelo, en una pérdida. Preguntas que en ese momento no tienen ninguna respuesta, pero lo que sí llega, y también lo que llega mucho y tenemos a la mano al comienzo, es ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Entonces, para mí el camino del duelo y llegando al propósito fue un camino de caminar del por qué amorosamente al para qué, al para qué. Por eso esta enseñanza no la podíamos haber tocado al comienzo, porque al comienzo de un proceso en el que estamos caminando en un duelo, mirando cómo seguimos adelante, no estamos preparados para entender o para aceptar en nuestro corazón para qué y para poder resignificar la pérdida. Estamos en el dolor profundo y tenemos que empezar a sentir nuestras emociones y todo este camino que hemos recorrido. Entonces, llegar aquí es emocionante porque es el punto de mi aprendizaje donde comenzó la esperanza, donde comenzó la motivación, porque lo que necesitamos en el duelo es motivación y no la encontramos. Para mí, obviamente, mis hijos, como siempre se los he dicho, fueron el motor principal para seguir adelante, porque el amor hacia ellos me impulsaba a querer ser resiliente y seguir adelante, pero después con el tiempo, pues tenía que seguir encontrando motivación, motivación para querer seguir, para ojalá poder hacer lo que tanto amaba hacer y que en ese momento quedó como suspendido, porque en el duelo lo que hacemos es que quedamos como en pausa. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla de una presentación em, para que ya empecemos entonces a transitar
por esta herramienta que es hermosa. Entonces es convertir lo imposible en posible. Eso que pensé que jamás iba a volver a pasar, eso que jamás pensé que iba a volver a sentir, esa pasión por las cosas que tal vez en ese momento perdí y me parecía tan imposible, es volver posible. Y eso tiene que ver con el sentido que le podemos dar a nuestra pérdida, resignificar nuestra pérdida y el propósito que le podemos dar a eso y caminar por el camino del propósito, que Angelita nos va a hablar mucho sobre esto también, porque es ponernos al servicio, es poner nuestra experiencia al servicio de los demás. Aquel que no tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, cuando entendemos el por qué y el para qué, se abre un mundo de luz, de esperanza, de posibilidades. Eh, es como volver a caminar y como caminar un caminito de conectarnos con nuestros sueños. Es como un puente, yo lo llamo un puente de amor hacia nuestros sueños y es un camino que empezamos a recorrer lentamente, amorosamente a través de nuestro dolor y es irnos alejando poco a poco del dolor e ir caminando poco a poco hacia el amor para poder ir transformando ese dolor en amor de alguna manera. Pero ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo camino hacia allá? Sí, ese puente es muy lindo, pero ¿cómo hacemos? Y lo que les decía, en el duelo lo que necesitamos es motivación. ¿Y qué más motivación que conectarnos con los sueños de nuestro corazón? Con eso que amábamos hacer, con eso que para lo cual nos sentimos que somos buenos, con eso que hacíamos y que en este momento sentimos que no somos capaces, o que en ese momento sentíamos que no somos capaces, y es poder ir soltando un poco y alejándonos un poco de la no posibilidad y de lo imposible para acercarnos a las posibilidades y lo posible. Entonces, cuando yo hablo de sueños, eso implica visualizar algo que yo quiero. Y eso me pasó a mí cuando con Yoli, que está aquí presente, mi amiga del colegio de kinder que adoro, y ella un día me decía, y yo creo que ya se los he dicho en algunas ocasiones, me dijo, porque yo le compartí algunos de mis escritos que yo escribía para Felipe en ese momento, y ella me dijo, eso está muy lindo, por qué no lo compartes, no lo publicas, haces algo con eso? Y me conecté, como también creo que les he dicho, cuando estaba en la universidad, mi profesora, y lo comento en el libro de redacción, Annie Ross, me dijo, mira, tú tienes un talento para escribir, ¿por qué no empiezas a hacer cositas? Y en el momento que Jolie me dijo a mí esto, me acordé yo de ese momento y yo nunca lo había hecho formalmente. Yo había escrito mis cosas, mi diario, mis sentimientos, pero formalmente nunca lo había hecho. Bueno, estaba en otras cosas o estaba distraída o simplemente no me la creía del todo y nunca lo había hecho. Y entonces fue cuando hablé con Carolina Angarita, que ustedes conocieron, y me impulsó a lo del libro, y empecé el camino. Y aquí entra Angelita también. Y ayer nos estábamos acordando de eso y quiero contarles esta anécdota porque fue demasiado conmovedor cuando yo ayer, ya les cuento qué pasó. em, en el 2019 que yo le escribí, empecé a escribir el libro, Angelita, a principio de año, lanzó un curso que se lo recomiendo gratuito online que se llamaba en ese momento Reinvéntate y, a ver, y descifra tu propósito, porque en ese momento se llamaba así, ahora se llama diferente. Y es un curso lindo que nos conectaba con el propósito de vida, qué vinimos a hacer, para qué somos buenos, qué nos gustaría, cómo visualizamos esos sueños, eso que quisiéramos hacer. Bueno, y son unas encuestas y unas preguntas que a través del curso vamos llenando y Angelita va leyendo y va retroalimentando. Y ayer yo le decía a Angelita, le mandé los pantallazos y lo que yo escribí en ese momento, que era como volverme a conectar conmigo, con lo que a mí me gustaba hacer, que yo soñaba con servir a los demás desde mi experiencia, ayudarle a papás que hubieran perdido a sus hijos. Yo no lo podía creer ayer cuando leí eso. Yo le decía, Angelita, eso fue hace 3 años, va a ser, con el año que escribí el libro, y es justamente lo que se manifestó y estoy haciendo ahora. Entonces fue muy emocionante porque, porque en ese momento, claro, ya habían pasado un tiempo de mi duelo, ya estaba más preparada para encontrar un para qué y de pronto caminar hacia lo que yo soñaba hacer, pero fue un regalo en ese momento con todo lo que pasó con Carolina, con todo, porque
yo empecé a llenarme de una motivación y de una alegría al sentir que yo podía darle un sentido a mi experiencia y darle un propósito a lo que había pasado. Y poder caminar de la mano de ese propósito me llenó de una energía y de una alegría que yo no les puedo pintar lo que eso significó para mí. Ahí fue cuando yo empecé a sentir que yo sí podía transformar mi dolor en amor, que no es olvidar a nuestro ser querido, no es que yo transformé el dolor en amor y ya, no, no es olvidarlo, porque como decía la doctora Elsa Lucía Arango hace 8 días, ellos están, ellos están y siempre están en nuestro corazón, pero era también honrar la vida de Felipe haciendo lo mejor que podía con la mía, y yo sentía, él donde está, tiene que estar muy feliz de que yo esté haciendo esto, de que yo haya aprovechado esta experiencia para hacer lo que más amo hacer, que es acompañar a los demás, porque yo ya lo venía haciendo en talleres y cosas que yo hacía, pero así, escribiendo un libro y formalmente, acompañando a personas en procesos específicos, no lo había hecho. Entonces, era honrar la vida de Felipe también. Entonces empecé a impregnarme de una energía, de una alegría que a mí me sorprendía. Yo, o sea, yo nunca pensé que después de haber perdido a Felipe, yo hubiera podido volver a sentir esa pasión y ese entusiasmo y esa motivación. Yo nunca pensé que eso me podía volver a pasar. Y les digo que sí es posible. Sí es posible porque cuando nos conectamos con los sueños de nuestro corazón y podemos empezar a caminar hacia lo que amamos hacer y hacia lo que vinimos a hacer, y vamos a hablar de esto, eso nos llena de una alegría y de un motor que yo creo que, por eso yo decía que 10 enseñanzas para seguir adelante después de una pérdida y ser feliz, y esta fue mi felicidad. Para mí la felicidad no está y no ha estado en, en cosas de afuera, en lo que pase o en llenarme de cosas materiales. Es rico, yo no estoy diciendo que no sea rico tener muchas cosas y que nos pasen cosas lindas, claro que sí, pero la felicidad más profunda proviene de crear conciencia de quiénes somos, a qué vinimos y poder contribuir al mundo con nuestros dones y lo que nos llena de alegría. Entonces, sí es posible, ya pasando un poco el proceso de duelo, volvernos a conectar con eso que amamos hacer, con eso que nos encanta, que son nuestros talentos, pero antes de eso es entender que ese deseo, ese anhelo y visualizar, como yo visualicé el libro, cuando yo empecé a visualizar mi libro y empecé a visualizar a las personas leyéndolo y ayudando a mamás, en ese momento pensaba mucho en las mamás que hubieran perdido a sus hijos, yo no puedo explicarles lo que yo sentía, era una cosa que yo no entendía, la felicidad tan grande que yo podía sentir de que eso fuera posible, porque el deseo es poder, porque ahí empecé a recuperar mi poder, ese poder que uno pierde en el duelo y se desempodera completamente. Cuando me empecé a conectar con mi propósito, con poder servir a los demás, empecé a sentir otra vez como ese poder que tenía en mí y empecé como a pensar que mi capacidad resiliente no se había ido, que mi valentía no se había ido, que mi pasión por las cosas ahí estaba, porque empecé a escribir y se me iban las horas y las horas y era relativamente fluido en medio de la dificultad que es escribir y emocionalmente pues me movía mucho, pero yo sentía algo que no les puedo explicar, es algo que uno simplemente puede sentir y es precioso. Es un regalo de verdad de amor y ahí es cuando se transforma verdaderamente el dolor en amor, porque soltamos el miedo y nos volvemos a conectar con la vida, porque lo que nos pasa en el duelo es que nos desconectamos de la vida. Pasamos un tiempo donde estamos completamente desconectados. Entonces, cuando nos conectamos con el propósito, con el sentido, con darle un significado diferente, nos volvemos a conectar con nosotros, con la vida y por supuesto con nuestros sueños. Entonces es hermoso, es muy lindo porque fue mi experiencia y por supuesto tenía que ser una de las enseñanzas de mi libro. No podía serla al principio, pero sí pudo ser la que ya va llegando al final. Y desde mi experiencia les digo que les vuelvo a agradecer por estar acá conmigo, porque ustedes, estando acá conmigo y escuchándome y queriendo aprender y queriendo crecer, me ayudan a estar cada vez más en propósito y me ayudan a seguir transformando cada vez más mi dolor en amor. Es decir, de que muchas gracias, porque sin ustedes, pues nada de esto hubiera pasado.
Si nadie hubiera leído mi libro, si nadie se hubiera interesado en estos talleres, si nadie hubiera querido escucharme, pues hubiera sido lindo el proceso, pero es que contribuir a los demás con nuestros talentos, y de eso es que vamos a hablar, es precioso. Entonces, lo lindo es conectarnos con nuestros talentos. Eso para lo que somos buenos. Y en estos días un coach mío, divino, jovencito que está en la universidad, yo le decía, bueno, ¿tú para qué crees que eres bueno? Y me decía, no, no, la verdad no, yo no sé, no sé. Indagando un poquito con él, y puedo contar un poquito de él porque no voy a revelar su nombre, em, me contaba que él era magnífico amigo, que escuchaba mucho, que daba buenos consejos, que siempre estaba pendiente de sus amigos, que siempre estaba presente para los que lo necesitaban, sobre todo que era muy bueno escuchando. Y yo le dije, ¿y tú crees que eso no es tener algo muy bueno en ti? ¿Tú crees que eso no vale la pena? Y les cuento esto porque sentimos que si no tenemos unos talentos, mejor dicho, grandísimos, y si no tenemos la voz del planeta, y si no somos el chef más espectacular del planeta, y si no hacemos un montón de cosas importantísimas, lo que decimos importantísimas y juzgamos que es importantísimo, y yo les digo que todos vinimos a hacer algo específico y que nuestros talentos son maravillosos, son únicos, y a todos nos llena de profunda satisfacción. Primero, podernos conectar con eso, aceptar para lo que somos buenos y para lo que vinimos. Por ejemplo, yo soy pésima cocinando, yo soy muy mala cocinando, no me gusta porque no soy buena haciéndolo. Entonces me enredo, me demoro un montón de tiempo, las cosas a veces no me quedan bien, me siento que estoy como desperdiciándome haciendo eso me pasa a mí. Pero hay gente que su talento más espectacular es cocinar y lo hacen perfecto. Y así es que contribuyen al mundo, desde cocinar, desde atender su familia con cosas deliciosas a sus nietos, o dan cursos de cocina, qué sé yo. Entonces, no importa los talentos que tengamos, son maravillosos. Las personas que son amas de casa y su talento es ser amorosas, ser detallistas, se les facilita expresar sus emociones, dan todo el amor que pueden a su marido, a sus hijos. Eso es un talento. Las personas que aman las mascotas y su talento es cuidar de ellas. Ese es otro talento divino. Las personas que barren nuestras calles, ¿qué haríamos sin ellos? Eso es muy importante. Todos vinimos a hacer algo específico y todos vinimos a hacer muchas cosas para las cuales somos buenos. Lo que pasa es que estamos tan desconectados de nosotros mismos que a veces no sabemos bien cuáles son nuestros talentos, o pretendemos que sean los que no son, y forzarnos en cosas que de pronto no es a lo que vinimos a hacer. Entonces, mi talento, por ejemplo, era la escritura, la conversación, la comunicación, y sí, de alguna forma lo venía haciendo, pero cuando tuve la pérdida y cuando llegó este dolor, me pasó algo divino que le comentaba ayer a Angelita, y es que cuando tenemos un dolor tan desgarrador del alma, nos damos tantos permisos. Yo decía, ya me pasó lo peor que me hubiera podido pasar en la vida. Entonces, mínimo que puedo hacer es darme el permiso de hacer lo que yo quiera, de dedicarme a lo que quiero hacer. No tiene que el deber ser ni lo políticamente correcto ni lo que los otros creen que yo debo hacer. En este dolor tan horrible, yo no necesito ni más cargas, ni más presiones, ni más nada. Me quiero conectar conmigo y con lo que me da paz y me da felicidad. Y eso es lo que hacen nuestros talentos. Cuando nos conectamos con eso, sentimos paz, alegría, gozo profundo, felicidad, armonía. Como les digo, se nos pasa el tiempo rapidísimo. Entonces, es muy lindo poder entender que, y esta es una de las preguntas que le va a hacer Angelita, es que a mí mi pérdida me ayudó a conectarme, a desarrollar mis profundos talentos que no lo había hecho de forma quizás tan formal, sino que los había dejado ahí de ladito, y al conectarme conmigo, porque ya hablamos en estas enseñanzas de que importantísimo sentir lo que sentimos, conectarnos con nuestras emociones, abrirnos a unas posibilidades de conocernos más, que es uno de los regalos más grandes de un duelo, es que nos conocemos mucho más, y en ese conocernos más nos conectamos con con nuestros talentos, con las cosas que amamos hacer, que seguramente son por las cuales somos buenos.
porque amamos hacer algo que se nos facilita, no amamos hacer algo que se nos dificulta. Bueno, yo no me gusta la cocina porque no soy buena, entonces pues no tengo el talento y no me gusta, pero si hay algo en lo que fluyo, en lo que se me facilita, en lo que no tengo que hacer tanto esfuerzo, pues fluyo y es absolutamente delicioso poderme conectar con eso. Y como les digo, la energía que me impregnó en mi proceso de duelo, el hecho de saber que podía sacar mi libro y hacer esto que estoy haciendo fue algo, o sea, ahí fue un antes y un después. Ahí mi duelo cambió completamente de nivel. Fue como haber subido un peldañito en mi proceso de dolor y empecé a conectarme más con la alegría. Entonces, ¿para qué son nuestros talentos? Pues para contribuir a los demás, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir, y yo creo que es súper importante ponernos al servicio, eh, y eso a mí me llenó mucho el alma. Ese vacío tan profundo en mi dolor, ese hueco en mi corazón tan grande, se llenó de tanto amor cuando pude ponerme al servicio, no más con la idea de hacerlo y después haciéndolo, pues, con mayor razón. Ustedes no saben, por ejemplo, cada taller de estos, cada live que yo hago, cada sesión de coaching, cómo me llena el alma. Y yo lo único que puedo hacer es agradecer, porque yo creo que nada más en el mundo me hubiera llenado más mi vacío y mi dolor que haber hecho lo que estoy haciendo. Por eso esta enseñanza es tan poderosa, es tan importante de entender que cuando ya estamos avanzando, avanzaditos en el proceso, atrevernos a conectarnos con nuestros sueños y hacer lo que amamos hacer es lo que nos ayuda a poner nuestra vida en otro nivel. Es, es muy lindo. Yo sé que a las personas que están empezando un duelo decirles esto no es fácil, por esto es la novena enseñanza, porque no estamos preparados para ir caminando hacia el para qué de la historia, porque conectarnos con esto es conectarnos con el para qué. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál ha sido como el sentido pedagógico del universo? ¿Qué me está enseñando con lo que pasó? ¿De qué tengo que darme cuenta? Casi que termino agradeciendo la experiencia, no porque quisiera que hubiera pasado jamás, porque daría mi vida entera por tener a Felipe de vuelta, pero ya es una realidad y puedo honrar su lección porque me ayuda a conocerme tanto y sobre todo a conectarme con hacer esto que amo hacer y que era a lo que vine a hacer. Yo siento que esto era lo que yo venía a hacer en la vida, era esto, y tuvo que pasar mucho tiempo, muchísimos años, para consolidarlo y manifestarlo como lo estoy haciendo ahora, porque sí lo venía haciendo, como les digo, pues en mi proceso de coaching y en todas las cosas que yo he hecho, pero así como lo estoy haciendo en este momento, que es como donde más feliz me he sentido en mi parte de hacer las cosas, fue ahora a partir de la pérdida de Felipe. Entonces, es un regalo conectarse con los sueños, es un regalo conectarnos con lo que nos gusta, es un regalo volvernos a conectar con el sentido de estar acá, porque ¿a qué estamos acá? ¿A qué vinimos? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos y en el duelo sí que nos cuestionamos y ahora qué, y aquí qué sigue, y sigue la vida, y sigue conectarnos con nosotros, y sigue conectarnos con los sueños, y sigue poder volver a sentir que la felicidad está presente en medio de la pérdida que hayamos podido tener. Entonces, de esa manera, em, podemos resignificar la pérdida, podemos darle un significado distinto. Entonces ya no porque, ya no eh, la victimización en la que siempre sentimos caer al principio y es natural, ya no el porque a mí, ya no porque yo tan de malas o porque a los otros no les pasa y a mí así. Y entonces entramos en la comparación y es una época en que estamos patinando en esta situación, sino empezamos con calma a resignificar la pérdida, darle un significado distinto y como les digo, ya empezamos a caminar del por qué al para qué y con toda la humildad del corazón, abrir el corazón y decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué me ha servido? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es, cuál es el significado de esto? Para mí, pues fue muy claro, como les digo, con mi libro, con todo lo que estoy haciendo, pero mi invitación es a que se conecten con ustedes mismos
con sus talentos, con sus sueños. Lo que ya pasó, pasó y va a seguir pasando en nuestro corazón, pero la vida sigue y cómo podemos, como digo yo en el libro, en algún pedazo, cómo podemos con ese vitral que se rompió en pedazos, con esos vidrio que se rompió en pedazos, hacer un hermoso vitral de colores luminosos como ese arco iris divino que aparece y nos llena de esperanza y nos llena de alegría. Y esta enseñanza nos da mucha esperanza, nos da mucha alegría de que sí es posible y que no es una frase de cajón de que sí es posible seguir adelante, no, de que sí es posible si nos disponemos con el corazón, si abrimos el corazón, si tenemos voluntad y determinación. Y la primera enseñanza es querer. Ante todo es querer seguir adelante con la motivación que pueda encontrar, ojalá con estos sueños, ojalá con muchos más, pero el querer es súper importante, porque si yo no quiero y me quiero quedar estancado, porque en el duelo nos estancamos mucho, eh, pues es una decisión, pero en algún momento también podemos cambiar de decisión y nunca es tarde para retomar el camino. En estos días me pasó algo muy lindo y es que atendí una mamá que perdió un hijo hace muchísimos años y todavía estaba de luto y todavía estaba, o sea, ella no salió del tema. Y antes de esa experiencia, era una mujer activa, que hacía muchísimas cosas porque tenía unos talentos muy buenos para las cosas que siempre decidió hacer. Y a partir de la pérdida de su hijo, no volvió nunca a hacer lo que ella amaba hacer. Y conversamos, llegamos a conversar en este punto, en el noveno capítulo de resignificar la pérdida y conectarse con los sueños. Y fue precioso ver cómo, por lo menos por un instante, ella pudo darse el permiso de conectarse con ella y con sus sueños y con lo que ella amaba hacer y con lo que ella es buena haciendo. Y los ojos se le iluminaron de una manera como de, ¿y eso sí será posible para mí? ¿Será que yo sí puedo volver a hacer algo de esto y sí puedo volver a sentirme apasionada por algo? Y claro que sí, y claro que sí, fue muy emocionante. Bueno, lágrimas después me cayeron por montones porque fue como haberla podido recuperar otra vez y conectar con la vida. Fue precioso y ahí va en su proceso, mirando a ver cómo retoma otra vez su carrera, sus cosas que tanto amó hacer. Entonces, es un punto de esperanza y de confianza con nosotros mismos que creo que nos nutre mucho el alma y nos llena de alegría. De esa forma es que se puede transformar entonces el dolor en amor. De esa forma es que podemos pensar que sí podemos tener la valentía y la capacidad resiliente para seguir adelante. Y esta es una forma de la cual yo encontré para poderlo hacer. Habrá otras formas seguramente, pero para mí esta fue y por eso se las comparto con tanta alegría. Bueno, yo creo que Angelita tiene tanto para decirnos que le voy a dar entrada. Hoy no vamos a hacer ejercicio porque yo creo que todo lo que podamos hacer ella nos lo puede indicar con todo lo que nos va a conversar y cualquier cosa que ella nos proponga hacer será bienvenidísimo. Angelita, de verdad bienvenida. Mm, es un regalo de amor tenerte esta noche aquí con nosotros y estoy segura que tu aporte va a ser precioso con tu experiencia, con el ser divino que eres. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y interrumpir un poco así tus vacaciones. Angelita es em, coach, master coach en propósito, coach de equipos y de líderes. Su práctica ahora la desarrolla a través de su marca Armonía, que es algo hermoso, en la cual yo la sigo en todo lo que ella hace porque es precioso todo lo que ella ha hecho. Y lleva más de 15 años acompañando a personas y a grupos y en procesos de cambio. Y su mayor inspiración es poder ver cómo las personas se iluminan cuando descubren quiénes son y sobre todo cuando se conectan y y van detrás de crear los sueños de su corazón. Esa es su mayor inspiración y ella a mí me ayudó muchísimo en mi proceso, como les conté, y con todas las interiorizaciones y con todas las reflexiones y con todas las preguntas. Fue un camino que me sirvió muchísimo
redireccionar mis pasos y fue ahí cuando, como les contaba, empecé a pensar en escribir seriamente mi libro y después Carolina Angarita vino y me pegó el otro empujón y Yoli me había pegado otro empujoncito antes y todos me empujaron, pero parte de ese camino, Angelita, fue pues una ficha supremamente importante. Entonces, Angelita, bienvenidísima. Muchas gracias, gracias por tenerme acá. Cuéntenme si está bien el volumen. Como les dije, estaba aquí en un business center, entonces esto está con gente. Bueno, contenta de estar aquí desde este lugar maravilloso. Desea mostrar el atardecer, pero ya no calificaron. Ya se fue el sol. Está divino. Y Martica, siempre escucharte es inspirador. Creo que, creo que una cosa es tu experiencia, o sea, como tu experiencia vivida en carne, ¿sabes? Y eso tiene mucho valor. Y otra es cuando hacemos como la teoría de lo que es eso, ¿no? Y, y creo que tú eres un vivo ejemplo de lo importante que es estar conectado con un propósito de vida o reconectarse con el propósito de vida, que fue lo que tú hiciste después del tiempo que pasó en la pérdida de Felipe. Y yo les voy a contar entonces qué creo yo que es el propósito. Y esto cómo se desarrolla con sentido y les propongo hacer un ejercicio súper sencillo que nos ayude a entender esto de propósito y sentido. ¿Mm? Entonces, como decía Martica, en armonía, armonía con H, no es un error de ortografía, es porque es el nombre de una diosa que nace de la unión del dios de la guerra y la diosa del amor. Y traigo armonía acá porque justamente es como en los opuestos en donde encontramos el balance y la armonía. Y esto también aplica para estos opuestos que a veces parecen opuestos, pero son dos caras de una misma moneda, que es el dolor y el amor, que tanto Martica ha mencionado, y cómo pasar del dolor al amor y hacer ese proceso como ella lo hizo tan, tan genuinamente y tan de corazón. Entonces, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de reconocer la presencia sagrada que hay en nosotros. Y voy a repetir eso. Reconocer la presencia sagrada que hay en nosotros. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los seres humanos tenemos una dimensión, pueden ponerla divina, espiritual, más allá de si creemos o no, no se trata de religión, ni mucho menos. Es más, si somos ateos, también aplica. Y es entender que hay una dimensión en nosotros donde hay sabiduría, donde hay guía, donde hay algo más allá que nos conecta con el amor. Justo con eso, con el amor. Entonces, cuando reconocemos esa presencia sagrada en nosotros, podemos empezar a entender quiénes somos y cómo ponemos nuestros talentos, nuestros dones al servicio. Esto quiere decir que cualquier espacio, familia, comunidad, trabajo, son escenarios maravillosos para poner nuestro propósito al servicio. Solemos asociar el propósito solo con trabajo, pero no es así. El propósito se expresa de muchas maneras porque es una expresión, asume formas distintas de acuerdo con los contextos en los que estamos. Y es justamente esto, dejar salir eso que es sagrado a nosotros, de esa divinidad que hay ahí, para ponerla al servicio. Y el propósito siempre nos va a hablar de servicio. Muchas veces empezamos las exploraciones por un deseo de auto realización, pero en realidad cuando nos conectamos bien con el propósito, también nos habla de trascendencia,
y cómo dejamos huella en los demás, cómo dejamos huella para otros. Entonces, eso es una pregunta que contesta el propósito. ¿Cuál es la huella que vengo a dejar? ¿Cuál es la diferencia que yo vengo a hacer? Esa diferencia única que yo vengo a hacer. Por tanto, el propósito no son los roles. Es decir, no tiene que ver con que seas mamá, gerente de una empresa, hija, porque cuando asociamos el propósito a los roles, cuando este rol deja de existir, entonces la pérdida de sentido, y ahorita voy a hablar de sentido, se hace muy fuerte. En realidad, son esos espacios en donde soy madre, donde soy hija, donde soy gerente de una compañía, etcétera, en donde puedo poner mi propósito al servicio. Voy a ser miembro de una comunidad, etcétera. Pero ser el rol no es el propósito. Y esto es lo primero que quiero que entiendan, porque yo siento que gran parte de las tristezas en la vida y en el mundo están asociadas con pensar que tiene que ver con un rol. Entonces, puede ser muy duro, además de que una pérdida es muy dura, per se, cualquier pérdida, si eso está asociado a aquello que a mí me daba sentido, entonces va a ser mucho más doloroso. Y puede ser también como cuando no logro eso. Es decir, nunca me nombraron como presidente de la compañía. Nunca pude ser mamá. Y ahí también viene la tristeza porque tengo asociado el rol al propósito y por ende a la felicidad. Y el propósito no está allá afuera asociado al rol, repito, es una forma de servir y puedes encontrar formas de servir de muchas maneras. El tema es cuáles son esas maneras que puedo servir, cómo puedo servir y contribuir, como decía Martica, a quienes nos rodean y desde dónde, cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos. Entonces, el propósito no son los roles, tampoco son metas. No es que te hagas un propósito de año nuevo, como estos que nos hacemos. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo antes lo hacía. Me comía 12 uvas y cada una era un propósito de año nuevo. Y eso pasaba por hacer dieta, ejercicio. Bueno, estos son de alguna manera unas intenciones chéveres. Está bien que las hagamos, pero esto no es el propósito de vida. Nuestro propósito de vida no está asociado a estas metas. Por tanto, tampoco son metas. Tampoco es generar una meta para cumplirla. Las metas nos ayudan a andar el camino del propósito, pero el propósito no son las metas. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos que el propósito no es el trabajo, no son los roles, no son las metas, volvemos a la definición original. Es reconocer la presencia sagrada que hay en ti, eso que no muere en ti. Hay algo que no muere en nosotros. Eso es nuestro propósito y se expresa a través de dones, de talentos y de formas de contribuir a un contexto determinado. Y eso es parte de la delicia de descubrir cuáles son esos dones y esos talentos, que también los llamamos proceso transformador. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Y la composición de estos dones y estos talentos hacen que algo que entró A salga B. Por ejemplo, ustedes están aquí con Martica. Seguramente muchos de ustedes llegaron con mucho dolor o de pronto con mucha curiosidad sobre esto del duelo y estos procesos. Y en la medida en que han ido transcurriendo, estoy segura que hay cosas que se han ido transformando en ustedes. Eso es gracias a los dones de Marta. Eso es gracias, estos pasos son como su proceso transformador. Y todos tenemos un proceso transformador. La maravilla es poder descubrirlos y entender cómo los pongo al servicio. Un proceso, entonces los voy a pasar como a otro contexto. Un proceso transformador puede ser algo así como, se va a pasar un contexto industrial para que lo entiendan bien. O algo que a mí me encanta hacer, que es la cerámica.
A ti te entregan tierra, así, apelmazada, cerámica. Y lo que hacemos es moldearla para crear algo con eso. Pero en ese moldeas, das forma, digamos la taza. Después esto tiene que pasar por el horno, que no se vaya a romper. Sale del horno, la pintas. Si es una pintura especial, tienes que volver a pasar por el horno. Y al final, pues tienes tu taza. Eso transformó una cosa de arcilla en una pieza, en una taza divina para tu uso. Todos hacemos esos tipos de procesos transformadores y lo hemos venido haciendo desde siempre, desde que somos pequeñitas. Lo que pasa es que, claro, con la vida lo que vamos haciendo es estudiando, desarrollando talentos, fijándonos en unos más que en otros y vamos sofisticando un poco el proceso transformador. Pero desde que somos chiquitas, hemos hecho algo que genera esa transformación. Y esto no lo he hablado con Martica, pero seguramente Martica, había algo cuando tú eras chiquita en lo que comunicabas, cómo te comunicabas o cómo escribías, que generaba algo en los demás, tenía un impacto en los demás. Eso es parte de su proceso transformador y sus talentos y viene desde por allá. Cuando yo estaba chiquita, yo era la mediadora del colegio, bueno, de mi curso. Y eso salía bien y salía mal, porque a veces salía un poco sacrificada. Y entonces había días en que las niñas no querían jugar conmigo, pero porque terminaba en medio de la pelea, ahí desarrollando la habilidad de mediadora. Pero en fin, pero casi siempre salía bien. Casi siempre terminaba reconciliando a las personas. Entonces, de eso se trata. Bien, piensen ustedes, si recuerdan, no todas las personas tienen recuerdos de cuando eran chiquitas, pero piensen ustedes que eran esas cosas, así como Marta nos contó el ejemplo de este pelado que era un muy buen amigo, que escuchaba. Piensen ustedes que son esas cosas que siempre ha sido destacado de una u otra forma y que no le damos el valor suficiente porque porque no todo lo que hacemos y entendemos como dones y talentos son valorados por la sociedad. No le damos ese valor. Entonces, piensen ustedes cuando chiquitos, que era eso que no solo lo que les gustaba jugar, sino aquello por lo cual las buscaban. ¿Qué era eso por lo cual se destacaban? Y a veces son cosas anecdóticas, pero detrás de las anécdotas, si uno indaga un poco más, y pregunta un poco más, van a encontrar un tesoro sobre esto de los dones y los talentos. Entonces, volviendo al propósito, el propósito es esta presencia sagrada en ti y reconocer tu presencia sagrada. Y el sentido tiene que ver, el sentido nos conecta mucho con el presente. Imagínenselo así, como un diagrama de Venn, así. Aquí está todo lo que nos da significado dentro del diagrama. Y una de estas es propósito y otra es sentido. Cuando tenemos este diagrama así, tenemos, y todo lo que está dentro nos da significado, es esto que, donde se une el propósito y el sentido. Y ahí es donde nos sentimos como, wow, en nuestro lugar, en nuestro brillo total. El sentido siempre nos va a conectar con el presente, con la vida, con el levantarse en las mañanas. O sea, ¿para qué me levanto esta mañana? El sentido nos va a conectar siempre con el presente. Y el propósito tiene una patica en el presente y una patica en el futuro. Entonces, tener un propósito sin tener claro nuestro sentido es un poco vacío, porque no tenemos gasolina para empezar a andar en ese propósito. Sin embargo, si tenemos sentido, es más fácil conectarnos con un propósito. Cuando tenemos pérdidas de cualquier tipo fuertes,
vamos a pasar necesariamente por un proceso de duelo. Y en ese proceso de duelo que pasamos, por el cual pasamos, nos va a confrontar, como dice Marta, nos va a desempoderar. eh, y eso todo, ustedes saben, es natural. Lo importante es saber que también saldrás de ahí. Y entonces empezar a conectarse con el sentido es lo que nos ayuda a conectarnos con el propósito. O sea, el sentido de me levanto hoy para qué, o sea, para escribir. Voy a escribir por lo menos un párrafo, voy a escribir esto. Y empiezas a llenarte de energía. Si piensas mucho en qué voy a hacer de acá a 3 años y mi vida va a seguir así, te pierdes y no vas a tener energía para levantarte. El sentido es presente. El sentido es aquí y ahora y lo vas llenando con eso. Y el propósito te da la visión de esperanza del futuro. Y te va poniendo allá en el futuro y te va diciendo, bueno, esto parece que lo puedo hacer como un poco más seguido. Y esto parece que me está gustando más. Y parece que además soy reconocida por esto. Y está siendo útil. Y se va retroalimentando de esa manera. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o, Martica, algún comentario? No, no, de mi lado no. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro hasta aquí? Bueno, pareciera que todo está bien. Em, bueno, no sé si esta pregunta te la puedo hacer ahorita o te la hago más adelante, el de las heridas emocionales que me parece tan poderoso que tú me Dale. cuentes. ¿Sí? Es que Angelita, en uno de sus escritos, dijo algo que a mí me llegó al corazón porque siento que esa fue mi experiencia, pero no entendí muy bien cómo fue el tema y ella pues no lo va a poder explicar mejor. Y ella decía que en el camino de propósito, en el tema de propósito, em, se evidencia que las heridas emocionales son vistas como historias de supervivencia porque nos ayudan a desarrollar nuestros grandes talentos. Gracias a las heridas emocionales, desarrollamos nuestros grandes talentos. Yo siento que ese fue como, y tú me corregirás, esa fue mi experiencia. O sea, gracias a esa herida emocional tan fuerte, eh, tuve que sobrevivir de esta manera, desarrollando más y dándome cuenta más y dándole más lugar a mis talentos. O sea, fue la forma como yo elegí y descubrí poder superar eh, mi pérdida y poder seguir adelante. Como decía la doctora Elsa Lucía Arango la semana pasada, todos tenemos diferentes formas de superar nuestros duelos, pero esta fue la forma en que yo encontré para hacerlo. Pero tú dices que en el camino del propósito las heridas emocionales nos llevan a desarrollar esos talentos. ¿Cómo es eso, Angelita? Bueno, entonces, las heridas emocionales, cuando hablamos de heridas emocionales, estamos hablando de heridas de la infancia, específicamente, como hasta los 12, 14 años. Y son heridas, en armonía trabajamos 8 heridas a través pues, de lo que hemos leído, investigado y recogido de muchos procesos que hemos acompañado. Ya les digo cuáles son esas heridas. Y lo que pasa cuando tenemos alguna de estas heridas, como, aquí se les va a decir, abandono, rechazo, humillación, traición, no merecimiento, escasez, insuficiencia e injusticia. Entonces, cualquiera de estas, usualmente tenemos 2, la verdad. Y por allá arrastramos las de nuestro linaje y nuestra historia familiar. Entonces es como un popurrí de heridas, pero no se asusten. Les voy a hablar de mí. Una de mis heridas está asociada con la insuficiencia. ¿Sí? Cuando chiquita, haciendo corto el cuento largo, cuando yo nací, mi abuelita no quería que yo fuera niña. Ella quería un niño. Y al poco, como a los 2 años, yo tenía como 2 años, mi mamá tuvo una pérdida
de un embarazo muy avanzado, estaba en 6, 7 meses, de un hermanito. Mi mamá no quería saber si era niño o niña, no le importaba, estaba como con su dolor profundo de la pérdida, pero mi abuelita le dijo, y yo escuché que qué pesar que era un niño. Y todo esto me llevó a mí a sentir que yo tenía que hacer que mi vida valiera porque yo era una niña que se supone que no era tan chévere ser niña y yo había sobrevivido y, y el niño no. ¿Mm? Y esto me lleva a sentir que hay algo inadecuado en mí, como insuficiente, que no, o sea, que nunca lo que haga va a ser suficiente para. ¿Mm? Y siempre me va a faltar el centavo para el peso. Esto tiene sus luces. ¿Cuáles son sus luces? Sus luces son que, pues claramente, siempre me esfuerzo un montón por hacer las cosas bien. Eh, Hago siempre más de lo que más, a veces demasiado, pero digamos que en justas proporciones he aprendido a hacer las cosas mejor y me llevó mucho a indagar sobre el significado de mi vida. O sea, yo para qué, porque yo sí viví, porque mi hermanito no, siendo yo una niña y no un niño. O sea, yo me llevo preguntando por propósito de vida y estudiando propósito de vida desde que estoy chiquitita. Todos tenemos una herida de estas, porque es lo que nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad. Y en la medida que vamos creciendo, que vamos viviendo, que vamos teniendo experiencias distintas, muchas de las cosas que nos ocurren en nuestra existencia están asociadas con escenarios para poder sanar esa herida. Esto suena durísimo, pero de alguna manera es nuestra herida recrea escenarios energéticamente similares para sanar. Y vamos a estar intentando sanar ese dolor. Y eso nos pone en un estado de supervivencia. La mayor parte de los seres humanos vivimos en supervivencia. La supervivencia es en defensa, supervivencia es en muy gobernados por el miedo, con muy poco atrevernos. ¿Mm? Y lo que pasa con estas heridas emocionales cuando ocurre una pérdida muy fuerte, un dolor muy grande, es como que ya la herida emocional es como echarle sal a la herida, pero más es como hacer una cirugía profunda a la herida. Y es en esta cirugía profunda a esa herida, cuando tenemos estas pérdidas muy, muy dolorosas, es en donde ya decimos, pues es que ya no hay nada que perder. O sea, ya qué carajos, ya todo este sistema de defensas, ya de defensa, todo esto que yo había articulado, todo este miedo que había tenido para atreverme a hacer cosas, ya no está, porque ya la herida no tiene el poder, ya no guía el timón. Y ahí es donde pasa a la presencia sagrada que hay en nosotros a guiar el timón. ¿Mm? Eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, claro, Martica, te pasó eso. Te pasó es, seguramente, algo en tus heridas antiguas o en las heridas de tu linaje familiar. Mmm, Estaba ahí queriendo ser sanado. Y era muy doloroso. Y Felipe es como quien abre el camino de la sanación en realidad, para ti y para toda la familia, en este caso. ¿Mm? O sea que es como cuando yo les decía a ellos al comienzo que el duelo duele tanto, porque es cuando salen a relucir todos los dolores no resueltos, como todas las cosas Todos. que nosotros no resueltas aparecen. Es como cuando uno termina con un novio y se le vienen encima una cantidad de emociones, y uno dice, pero ¿por qué estoy sintiendo? Es como que sale a relucir todo lo que estaba tapadito y como y aparece, es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Sí, tal cual. Mejor dicho, no podía decirse. Sí, así es, Marta. Entonces, los duelos despiertan, lo duro de los duelos y de los duelos muy profundos es justamente que nos despiertan todos los dolores no sanados. Y por eso es tan difícil. ¿Mm?
por eso uno siente que tal vez no va a salir de esa vaina. O sea, que me dice, ¿será que la va a lograr? Y sí, porque ¿Será? fíjate que yo les decía a ellos en alguna sesión, que yo les decía que yo me había dado cuenta en mi proceso que no todo era culpa de Felipe. O sea, yo me empecé a dar cuenta que yo podía estar muy triste, muy desesperanzada, muy apática, muy algo, y había días en que yo decía, es que no todo es Felipe, o sea, esta tristeza no necesariamente es de él, Mm, porque uno tiende en el duelo a echarle la culpa de todo lo que a uno le está pasando a esa pérdida, a mm, esa persona o a esa relación o a esa situación o a ese trabajo o a lo que sea que uno esté perdiendo. Y lo que pasa es que surge todo lo que no está resuelto. Por eso es tan mm, complejo, pero tan hermoso, porque ahí es cuando tu historia se convierte en un regalo de amor porque nos ayuda a transformar y a crecer y a sanar nuestras heridas, ¿no? mm, tal cual. Entonces, estas pérdidas tan fuertes son finalmente un camino que nos ayuda a integrar el dolor y convertirlo en amor. Y es como una oportunidad para hacerlo, ¿no? Pero el camino es sinuoso y es complejo porque pues están puestos, ahí se despiertan todos los dolores no resueltos. Entonces, entre más dolores no resueltos tengamos, entre menos trabajo personal hayamos hecho, cuando se presenta una pérdida de estas, pues puede ser muy devastador y pararse va a ser más complejo, pero no quiere decir que no se puede. De hecho, casi que el, el regalo oculto, y esto no es como para celebrar la pérdida, sino es para ver lo que está oculto detrás de esas pérdidas, esos regalos que están ahí. Y el regalo tiene que ver con conectarse otra vez con algo que nos da sentido más allá de esto, porque ya integramos estos dolores que nos tenían atrapados. Entonces, y muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que, eh, hasta que nos damos cuenta, como dice mi médica bioenergética. No nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta. Y fíjate que ahí es cuando podemos empezar a conectarnos con nuestros sueños, ahí es cuando ya empieza a sanarse en medio de todo este proceso y cuando empezamos a estar más livianos, menos cargados, más, más, más limpios de corazón, como más limpiecitos de cargas emocionales, es cuando nos podemos entonces pensar en que nos conectamos con nuestros talentos, nuestros dones y poder contribuir al mundo desde lo que somos, desde lo que vinimos a hacer. Em, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? O sea, yo creo que todos podemos pensar de las personas que conocemos, realmente el porcentaje es bajito, las que uno conoce que hacen lo que aman y se apasionan con lo que hacen y son felices con lo que hacen, como tú dices, no tiene que ver con los roles, no tiene que ver con la parte laboral, sino con su vida, de cómo manejan su vida y el sentido y el propósito que le dan a su vida cada día, son relativamente pocas, ¿no? O sea, normalmente estamos más parados en lo políticamente correcto, en el deber ser, en lo que tengo que hacer y no en lo que realmente quiero ser. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Bueno, digo yo que lo primero es que nos desconectamos mucho de nosotros mismos, entonces no somos conscientes de qué es lo que sentimos, o sea, de esas señales que sin duda sentimos cuando estamos haciendo algo en la vida, nos sentimos como tan sin sentido, como que estamos Ujú. como un robot caminando la vida como sin nada de alegría, pero estamos tan desconectados de nosotros que no nos damos cuenta, no nos conectamos con nuestras emociones, no sentimos lo que nos pasa y no nos estamos dando cuenta de que no estamos siendo tan felices con lo que estamos haciendo y siendo. Entonces, primero es que no nos conectamos con nosotros, pero es que de pronto es que no nos queremos conectar, porque también de pronto nos da miedo darnos cuenta de que eso que estamos haciendo no es lo que queremos hacer y dar el paso a hacer lo que sí quiero hacer, pues es un paso valiente, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo conectarnos con esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el saboteador? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que tiene que ver mucho con la valentía y con aprender a vivir auténticamente y genuinamente fiel a uno mismo, respetando por supuesto nuestro entorno y nuestros vínculos y todo lo demás, pues porque estamos en este mundo acompañados. Em,
Mira, lo que yo veo usualmente tiene que ver como, creo que lo has descrito muy bien, pero creo que hay un nivel de exigencia muy alto en términos de lo que debemos ser, cómo, cómo debemos ser. Crecemos con las ideas de que ser mujer es comportarse de tal manera, ser hombre es comportarse de tal otra. Ahora, ser hombre exitoso es comportarse de una manera, ser mujer exitosa es comportarse de otra manera. Y empezamos a adoptar una serie de patrones externos que no necesariamente son compatibles con nuestra verdad interior. Y eso es como cuando instalamos un programa en un computador que entra en conflicto con lo que está ahí. Y entonces vivimos mucho en conflicto interno. Sin embargo, no acogemos las emociones, no acogemos el silencio. Entonces, darnos cuenta de eso puede tardar años en darnos cuenta que años, décadas, que realmente por ahí no era. O también hay otras personas más valientes que han vivido, o sea, como genuinamente, como en su camino, pero de pronto ese camino deja de tener sentido, ese camino deja de tener corazón. Y entonces cambiarlo es de valientes, porque suele estar asociado con, con lo económico, con el prestigio, etcétera, etcétera, que, que nos atan muchísimo. Y al final, detrás de todo eso, yo creo que todo se resume en la palabra miedo. Ujú. Y es miedo. Tenemos miedo de ser quienes somos verdaderamente, de desplegar todos nuestros dones y todos nuestros talentos. Tenemos miedo de traicionar eh, los lugares a los que pertenecemos, porque todos necesitamos sentir que pertenecemos y sentirnos en amor. Muchas veces confundimos el sentirnos en comunidad o en pertenencia con amor. No necesariamente van de la mano. Ojalá vayan de la mano. Entonces, hay varias razones por las cuales no nos vamos con toda por nuestro propósito, por nuestros sueños. Y también es un proceso. O sea, no es que de la noche a la mañana yo voy a tener todo ya manifestado y listo. Eso es un proceso de autodescubrimiento. Todo el tiempo nos estamos descubriendo. Digo que el propósito del propósito es que evolucionemos como seres humanos y evolucionemos hacia el amor profundo que hay en nosotros. Y desde ahí es que podemos ejercer mejor nuestros dones y nuestros talentos. No quiere decir que no lo hiciéramos antes, simplemente es que eso también es un proceso de maduración. Hay personas que maduran muy rápido, pero en la mayoría de los casos, sí, ahorita que estabas hablando como de tus coaches, yo pienso como en mi consulta, antes de los 28, 27, están muy preguntándose en su imagen, en su reconocimiento, en cómo pararse frente al mundo y ser exitosos bajo los parámetros de éxito que están definidos en el mundo. Y eso se va transformando cuando la persona logra ciertas cosas e igual se siente vacía o que siente que hay algo que le falta, empieza a decir, bueno, pero ¿cómo así? Yo ya hice esto que estaba en el checklist y aún así me siento vacía o me siento confundida, ¿no? Como emociones que no son tan agradables. Y eso es como la campanita que tenemos que atender. Pero es muy difícil, sobre todo si nos está yendo bien en la vida, es muy difícil, porque ¿cómo me puedo quejar? Entonces nos recriminamos, pero ¿cómo me va a quejar si tengo todo? Pero ¿cómo voy a decir que no estoy feliz? Sí, pero no está en el tener, está en quién estás siendo tú, cómo estás pudiendo ser todo lo que potencialmente eres. Y, y cuando estamos en momentos de cambio, de transición, ya sea por una pérdida o por la vida misma que nos ponen estas cosas, es donde se nos sacude todo el piso y nos da la posibilidad de crear una nueva realidad.
decir, este es el momento de crear una nueva realidad. Y desde ahí es que tenemos que tomar las riendas y decir, esta es la nueva realidad que yo quiero crear, una que tenga corazón. Los momentos de transición y cambio bien aprovechados no dejan de ser dolorosos, pero pueden ser muy fértiles y podemos recoger una buena siembra después de eso. Angélica, podríamos pensar que en este momento me llegan varias ideas, como varios pensamientos, y ¿es algo que sucede o es algo, bueno, yo creo que pueden ser las dos, es algo que sucede en algún momento de la vida de una persona, como ese impulso a ese cambio, o algo que sucede, me refiero como un llamado del alma, como algo que más Algo grande adentro. que uno que lo impulsa, o por una pérdida, por un dolor muy grande, nos sentimos impulsados. Son ambas, Martica. Y como en todos estos años de trabajo, yo recibo de ambas. Estos que es como un llamado interno y unas ganas y como esta capacidad de escucharse. Y pues esos son los procesos más fáciles. Ujú. Pues porque el llamado viene adentro, la persona se está escuchando, hay una dimensión de él que no entiende qué es lo que está pasando, pero hay otra que quiere entender lo que está pasando. Entonces está regalando el tiempo, el espacio para esta comprensión. Y están estos cambios que vienen de afuera, que son repentinos, que nos sacuden todo, la vida entera, y nos dicen, ok, este es el momento. ¿Quieres seguir de la misma manera o quieres hacerlo distinto? ¿Mm? Okay. Y están ambos. Pero siempre es más fácil a quien, en mi experiencia acompañando a las personas, ha sido más fácil quien se lo pregunta desde dentro. Que si es impulsado por algo externo. Sí, claro. Sí, porque ahí pasamos a echar culpas, o sea, eso, el proceso es un poco más largo porque nos conectamos con cosas muy, o nos hacemos las víctimas, y cuando Pero estamos en víctima perdemos poder. no, total. Pero fíjate lo que tú dices que es un proceso y puede ser un proceso de toda una vida. Mira que yo me estoy Mm. acordando, em, yo trabajaba con mi ex marido en esa época, yo trabajaba en su empresa, que era una empresa inmobiliaria, y manejábamos proyectos de construcción y venta de hoteles y cosas de estas. Y yo trabajaba en esa área y pasé por diferentes áreas de la oficina, por la parte administrativa, por la parte de arrendamientos, por la parte de la construcción, bueno, por varias partes. Me estoy acordando en este momento que un enero yo dije, bueno, tengo que ir a la oficina el lunes, ¿no? No, el jueves. No, la otra semana. Y cuando me di cuenta, yo dije, es que no quiero, no quiero más, no quiero volver. Y me acuerdo mucho que ese mismo día que yo sentí, fue algo como muy impactante porque fue como de un momento para otro. Ese mismo día yo tenía cita con una doctora del equipo de Santiago Rojas Bioenergética a la que yo iba y yo le conté, le dije, mira, Miriam, es que yo trabajo, pues estoy trabajando con mi marido en esto, tú sabes, pero hoy me di cuenta de que yo no quiero volver y no quiero volver, o sea, no, es mi cuerpo no me permite, o sea, yo, todas las disculpas y todos los temas para decir que no están bienvenidos. Y me dijo, ¿pero qué quieres hacer? Le dije, mira, sabes que no sé. Lo único que yo sé es que yo quiero trabajar con la gente, como seres humanos. Yo con el tema comercial y el tema, pues, muy chévere y respeto profundamente esta profesión y todo, pero yo no me siento bien en este tema comercial. Y yo lo que quiero es trabajar como con la gente. Y ese día que yo le comenté a ella eso, me dijo, mira, te voy a dar un dato y ya mismo para que te tomes la dirección y ve y averiguas. No quiero decirte nada, no te quiero anticipar a nada, pero ve y averiguas. Y era programación neurolingüística de unos brasileños que habían traído la PNL a Colombia. Y yo dije, no, a mí me parecía que yo no salía de ahí para ir allá a ese sitio a ver qué era eso, porque ya no me había querido adelantar nada. Y yo les digo que yo llegué allá y yo sentí algo, yo sentí algo. Yo dije, yo no tengo ni idea qué es esto, pero a mí esto me gusta. Y ese fue mi camino por el cual empecé con la formación de programación neurolingüística, estudié 3 años, después coaching, después todo, pero fue ese día
y ella me dice, ella me conecta a mí con esa información. Entonces fue como un llamado y que me pusieron como todo en el camino, vaya allá, pregunte allá, haga esto, ella me tenía que hablar de esto, en fin. Y ese fue como mi primer aproximamiento a cambiar radicalmente mi labor y dedicarme a formarme y a prepararme para acompañar a otros. Pero eso hace muchísimos años. Entonces fíjate que sí es un proceso que puede Mm. requerir de mucho tiempo porque mira todo lo que tuvo que pasar en años y de experiencias para hacer hoy lo que estoy haciendo, porque esto de PNL fue hace por lo menos 20 años. Imagínate, claro, y yo creo que aquí todos pueden tener esas, como esas experiencias también, si uno se ha escuchado. Y lo que pasa cuando te escuchas, y por eso es lo que digo que es más fácil, es que las cosas van apareciendo. O sea, es como si tú decides hacerle caso a ese llamado, todo lo que necesitas para poder seguir ese llamado aparece. Y eso suena como cliché, como, como, sí, como estas frases inspiradoras de Instagram, pero en realidad así pasa. En realidad, en realidad nos atrevemos a dar el paso y creemos que es en el vacío, pero ahí la piedra aparece para que nos apoyemos. Y eso requiere no solo valentía, sino también fe. Confianza. Y la fe también se construye. Eso es como las relaciones. Y se construyen a medida que nos vamos haciendo caso y vamos sintiendo que, sí, es por ahí el camino y nos vamos dando cuenta que se van abriendo las puertas, entonces la fe se va alimentando. ¿M? Pero cuando no nos atrevemos, pues no tenemos cómo probarnos en esa fe tampoco. La fe también se construye y se alimenta. Pero eso es hermoso lo que está diciendo porque si nos atreviéramos a tener esa fe y esa confianza, todo sería más fácil, ¿no? Como si pudiéramos confiar plenamente en que si yo doy ese primer paso, la vida me sostiene y todo se va a ir abriendo y el camino se me va a ir mostrando, que eso fue, si me pongo a pensar con lo que tú estás diciendo, eso fue justo lo que a mí me pasó el año que empecé a escribir el libro con el curso contigo a principio de año, después invitan a Dani, conozco a Carolina Angarita y Carolina Angarita me conecta con Marcel y Marcel me conecta y Yoli antes de eso me dijo que porque mira que todos los puntos, como todo en la vida, se conectan perfecto. Si uno se pone a mirar hacia atrás, todo como que se conectó perfecto para que eso pudiera ser posible. Entonces es un tema de poder confiar que es así, ¿no? Es un tema de saber que si tenemos la fe eso puede suceder y sobre todo tener voluntad y disposición para abrir el corazón y ir detrás de lo que nuestra alma, con lo que nuestra alma resuena, ¿no? Claro, y es como, claro, uno es más inteligente en perspectiva, ¿no? Entonces se da cuenta de los puntos que uno en el momento no se puede dar cuenta. Pero eso es un ejercicio bonito, poder ver cuáles fueron los puntos que nos han llevado hasta donde estamos. Y eso también opera como en el sentido contrario. También a veces es como, uff, he tomado unas decisiones que no son tan chéveres para mí, no me he hecho caso. Que creo que también podemos tener no le he hecho caso a mi intuición. Y yo por lo menos cuando no le hago caso, pues siempre digo, debí haberme hecho caso. ¿Sí? Entonces, la intuición ahí es un gran compañero. Vamos a hacer un ejercicio, si me lo permiten, Claro que sí. y tiene que ver con algo que llamamos valores existenciales. Los valores existenciales son las coordenadas del propósito y es lo que nos conecta con el sentido de vida. Los valores existenciales no son los valores necesariamente éticos ni morales. Podemos tener de esos incluidos, pero tienen que ver más con aquello que nos conecta con lo que nos importa y con lo que nos da sentido en nuestra vida. Esos son los valores existenciales. Entonces, la idea es que piensen en un momento de sus vidas donde hayan sentido pasión o sincronía total o fluidez total o serenidad. Piensen pasión, sincronía,
fluidez, serenidad. Piensen en un momento de esos. No se valen. Ni cuando tuvieron a sus hijos, si tuvieron hijos, ni cuando se casaron, ni un ritual parecido, ni los grados. Nada de eso se vale, porque esos son universalmente populares y significativos para todo el mundo. Piensen en algo más propio. Un momento que los haya conectado con, otra vez, pasión, sincronía, fluidez y serenidad. Cualquiera de esas, no tiene que ser todas. Piensen en un momento. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Alguien no lo tiene? Ok, bueno. Entonces, yo quiero saber si están ahí. Por favor, pongan un 1 en el chat si están ahí. Porque de eso depende cómo hagamos el ejercicio. Bien, Clara Inés, muy bien. ¿Listo? Está. Irene, Diana, Clara Inés. Yoli, Yoli me lo puso, pero acá en el chat de mi teléfono. Bueno, en el chat de Zoom, por favor. Ok. Ah, en el chat de Zoom, en el chat de Zoom, por favor. Adriana. Ujú. Bueno. Entonces, Martica, podemos dividir este grupo en parejas. Clara Inés, ¿tienes pregunta o es ya para decir que es tú uno? Clarita, ¿es para decir que estás o tienes alguna pregunta? Ah, ya la bajó, ya la bajó. Entonces es para decir que está. Sí. Listo. Martica, ¿podemos dividir al grupo con las personas que están? ¿Hacerlas en parejas? ¿Ponerlas en parejas? Y antes de que se vayan en parejas, les cuento qué van a hacer. Le van a contar a la otra persona su momento de pasión, de serenidad, de fluidez, el que sea, que hayan escogido. Y la otra persona los va a escuchar y les va a preguntar qué es eso que era importante en ese momento, qué estaba honrando en ese momento. Entonces, Martica, hagamos un demo aquí para que sepan cómo hacerlo. Tú tienes tu momento de fluidez, sincronía, pasión. Sí. ¿Nos lo puedes contar? Cuando estaba escribiendo el libro, cuando arranqué a escribir, sentía, Ajá. sentía eso, sentía esa pasión, esa felicidad, esa alegría, ese gozo, se me pasaba Ujú. todo, o sea, me acuerdo de ese momento y era una delicia. ¿Qué estabas honrando ahí para ti? Ahí hablaste de gozo. ¿Qué Mm, más? Pasión, ¿Pasión? entusiasmo, ganas, o sea, no me importaba el tiempo, el tiempo que se me fuera, pasión, entusiasmo, Ujú. Ok. creatividad, Creatividad. sí, como que ¿Algo más que estuvieras honrando ahí que dices, uy, esto era como me estaba sintiendo o algo que yo siento que honraba cada vez que me sentaba a escribir? inspiración, por supuesto. Inspiración. Ujú. Bueno, yo creo que eso. Ok, listo. Entonces, miren, yo anoté aquí unas palabras que son gozo, pasión, entusiasmo, creatividad e inspiración. ¿Te suenan esas palabras, Artica? Sí. Listo. Entonces, ustedes van a sacar esas palabras claves con la historia. Pregunten qué estabas honrando ahí, qué estaba siendo importante ahí. Esa es la única pregunta que tienen que hacer y vayan sacando. Estos son valores existenciales y vamos a hacer una prueba, la prueba ácida. A ver si son los valores existenciales de Martica. Martica, ¿qué pasa en tu vida cuando por un tiempo prolongado deja de existir alguno de estos 1, 2, 3, 4, 5? Por ejemplo, deja de existir entusiasmo o creatividad. ¿Qué pasa con tu vida?
por un tiempo prolongado. Me deprimo, me siento desmotivada, no le encuentro sentido, como que, sí, estoy pensando cómo me despierto y me despierto sin ganas, como sin motivación, sin fuerza, sin alegría. Me pongo como apática, como que todo me da pereza. Ok, ok. Entonces, esto es como la prueba básica. En ausencia de estos valores existenciales, la vida para Marta no es chévere. Ujú. Y por eso es importante que ella, en lo que haga y en lo que exprese a través de su propósito y en su vida cotidiana, se conecte con la inspiración, con la creatividad, con el entusiasmo, con la pasión y con el gozo. Y eso puede ser de diferentes maneras. Entonces, los valores existenciales nos mantienen en las coordenadas de propósito, así que no nos salgamos del camino, así no sepamos muy bien de qué va nuestro propósito. Podemos no tener idea cuál es nuestro propósito, pero si tenemos claro nuestros valores y aprendemos a honrarlos y a vivir en función de ellos, nuestra vida va a empezar a tener sentido. Y en ese sentido, vamos a poder explorar con más claridad nuestro propósito. ¿Está claro el ejercicio? Es súper sencillo. Fíjate que puedo aportar algo que pueda ayudarles. Si es que estoy pensando que no siempre está uno con un proyecto pues súper chévere en donde está uno con esa pasión y esas cosas, pero por ejemplo en este momento pienso que me parece chévere lo que estás diciendo porque por ejemplo la pasión, el gozo, la creatividad, la inspiración, a mí me llegan en cosas también muy chiquitas, como del diario vivir, no tiene que ser cosas gigantes. Entonces, por ejemplo, invito a mis hijos a almorzar, a mi nuera, y qué delicia. Entonces me lleno de pasión, de creatividad, bueno, qué les voy a tener, qué postre les voy a hacer o a comprar o a regalar o a traer. No sé, como que me lleno de esa energía solo por un almuerzo que voy a compartir. Entonces, fíjense que no es necesariamente por cosas muy grandes, sino puede ser la cotidianidad con cosas chiquitas. Y mira qué lindo porque si no tiene claro, y ahora me queda a mí muy claro que para mí el gozo tiene que estar presente, la creatividad, la inspiración, pues rico, porque esos son como mis límites de vida por los cuales tengo que caminar, como el canalcito por el que me tengo que ir para darle sentido a mi vida. Bonito, me gusta. Sí, es súper sencillo y poderosísimo. Si llevo tiempo en mi vida sin honrar mis valores existenciales, hay algo que tengo que cambiar, claramente. ¿Mm? Así sea, no, tal vez no todos, pero eso es como que se retroalimentan unos a otros usualmente. Y Ujú. los valores existenciales casi siempre son los mismos, cambian un poco con el transcurrir de la vida, claro, pero hay unos que son como que siempre van a estar, siempre. O sea, que uno dice, ese es valor, siempre va a estar para mí. Si no es, y es algo con lo que puedo tomar decisiones. Es a partir, son criterios, como otros criterios que tengamos para tomar decisiones. Entonces la idea es que se vayan en parejas y damos 10 minutos, 5 y 5, Ok, para que saquen valores. La idea es que saquen, se alcanzan a sacar con una sola pregunta, sacan como 5 en promedio, 3 o 5. Que saquen 3 o 5, y si sacan más, mejor, pero no más de 8 tampoco. Que saquen 3, está perfecto. perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Alguien quiere, no sé, tiene alguna duda? ¿Saben qué hay que hacer? ¿Bien? ¿Les quedó claro? Bueno. Listo. Yo no sé cómo hacer, Angelita, para dividir a estas solas personas en sus grupitos. Yo los voy a seleccionar en grupos a ver quiénes se van a conectar, que son los que se conectan son los que quieren hacer el ejercicio, ¿cierto? Sí, y después revisa si alguien quedó solo. Exacto, eso voy a hacer. Listo, Eso. entonces 10 minutos, ¿ok? Listo. Bueno, ¿cómo nos fue? Alguien que quiera compartir su experiencia. A ver, María anímense. Isabel, Hola, Dianita, a ver, ¿cómo fue ¿qué has ese? hecho, Marta?
que nos puso a María Isabel y a mí juntas. Quedaron. Ahí las vi a las hermanitas. Sí, sí, sí. A ver, María Isabel, ahora que ella no le iba a poner a hablar, que no la pusiera a hablar, que ella le daba pena que hablara yo. Es que no es nada fácil de verdad encontrar ese propósito y ese sentido. Yo le decía ahora a María Isabel, cuando yo trabajaba, pues mi propósito era levantarme y empujar a todo el mundo para que cumpliéramos esas metas, porque pues si cumplíamos todos los objetivos nos iba bien a todas, a las familias, entonces era como enchuflarle la energía, pero ahora pues yo digo, ay, como que cuál es el propósito, ahora como que lo veo más difícil. Entonces le ponía un ejemplo de una cosa que a mí me llenó y tal vez cuando Marta dijo son cositas muy chiquitas, pues esa es muy chiquita, pero yo sentí una cosa así como hablaban ahora y es yo iba a visitar a mi papá que vive a una cuadra y empezó como a lloviznar, yo iba a pie ay, y vi una señora así como uno, pero pues mucho más grandecita y como perdida y yo dije, no, Dios mío, no, pues cómo la ayudo, se está lloviendo y iba a atravesarme la calle y yo dije, ¿cómo la dejo? Bueno, me devolví y le dije, señora, ¿usted qué le pasa? Necesito un taxi, estoy como desorientada, ayúdeme a coger un taxi. Y yo, bueno, me fui, le dije, usted se sienta aquí, pues en el cosito afuera del edificio de mi papá, mientras yo pues hacía en la calle hasta que un taxi pues me paró, la monté a la señora no arranca y me cogió la mano y me dijo, usted es un ángel para mí, usted cómo me ha ayudado. Y yo sentí una cosa, así como ya no me importa ni cumplir las metas, ni ser la primera, la mejor regional, no, no, yo sentí una cosa que me llenó, entonces no sé si uno de allí puede decir, saco mi propósito como proteger, como ayudar, como también controlar, ¿no? Porque pues yo dije, usted se sienta aquí, yo hago y pido acá, pero pues eso, digamos, me llenó. No sé si de ahí lo pueda sacar, porque te repito, y lo hablábamos ahora con María Isabel, no es tan fácil sacar como el propósito y el sentido. Es mucho más fácil cuando uno tiene un rol. Ajá, ajá. Eso es la trampita. Diana, em, hay varias cosas. Uno, estamos sacando los valores, digamos que los valores que nos conectan con el sentido y que nos ayudan a allanar el camino del propósito. Todavía no vamos a propósito porque efectivamente se requiere de más tiempito y más método, pero por ahora yo escucho en ti varias cosas. Uno, generosidad. Otro, energía. Mm, sí, me lo ha dicho Marta. Otro, cuidado. Y, Marianita. Sí, y otro, resolución. así, Claro, total, no es eso. puede ser, Diana. Sí. ¿Sí? Entonces, esos son los valores también pueden estar asociados a nuestros dones, algunos de ellos. Pero más allá si están asociados o no, si tú tienes la posibilidad de estar en un espacio, en un lugar con tu familia, donde puedes poner tu energía al servicio, tu resolución, tu cuidado, tu generosidad, tú te vas a sentir bien. Sí, es cierto. Pero si eso no, si no, por ejemplo, si a ti alguien te llega a pisotear tu energía, tú ahí ya no funcionas. ¿Sí? Si quieren apagarte esta energía, si te la quieren apagar, pues miren a ver si pueden, pero va a ser un poco difícil para ti estar en un contexto donde eso no respeten esta energía que tú traes. Pero tampoco vas a poder estar en un lugar donde no puedas ejercer tu generosidad de muchas maneras, porque seguro ejerces tu generosidad de muchas maneras. ¿Mm? Finalmente la generosidad nos habla del dar y el recibir, y este desinterés al dar y sabiendo que vamos a recibir de alguna manera por otro lado, no necesariamente la señora esta te va a dar algo a cambio, más allá de las gracias, que eso también a veces es Mm, más que suficiente, pero seguramente la vida te va a compensar eso de otra forma. Entonces, yo vería en tu relato esos cuatro que están ahí. sí, Generosidad, energía, cuidado y resolución. Entonces, para ti es importante hacer. Estás total. muy conectada con el hacer. Y, y si no puedes hacer, entonces te puedes frustrar mucho. Hay que aprender a manejar eso. Pero si llevas mucho tiempo
en un espacio, en un lugar donde no puedes hacer y poner honrar estos valores, pues para ti es como una campanita de cómo puedo poner mis valores al servicio, o tal vez ahí ya no sea el espacio, el lugar. ¿Mm? ¿Sí? Claro. Sí, 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 muchas gracias, sí. Sí. Hemos hablado mucho con Marta, sobre todo esa parte de la energía, sí, definitivamente. Esos son tus valores esenciales y eso es lo que tienes que honrar siempre para estar feliz. Sí, fíjate que no, sí, no lo ve uno así. ¿Y esos valores son precisamente para llegar al propósito o Sí. En la medida en que tú honras esos valores, vas a poder encontrar sentido en lo que haces y es más fácil llegar a tu propósito, más fácil entender de qué va tu propósito. súper? Entonces, es un camino más fácil. Además, es bonito, ¿no? No hay que irnos a sufrir o a golpearnos contra algo para poder decir, ah, no, por ahí no era. Ahí que ya sabes qué es lo que sí tienes que honrar. Y seguramente fluye en la vida, como decían ahora ustedes, ¿no? Wow, Mm. Total. muchas Fluye gracias. total. Muchas gracias por compartir. No, ustedes. Fluye y recibimos todas las ayudas que no nos imaginamos que podemos recibir. Por eso la confianza y la fe ahí son tan importantes. Qué bonito, me alegro. Qué rico porque increíble, tal cual. Súper, Sí. súper chévere. ¿Alguien más quiere compartir? Marisabel, tú también puedes. De los otros que se reunieron también, Yoli, ¿quiénes más se reunieron? Irene, dale. Bien, Está levantando la mano. Pues perfecto. yo le contaba a Sonia que tal vez uno de los momentos que yo me he sentido como con más satisfacción, más contenta, es hace muchísimos años una muy buena amiga me pidió que yo le explicara, estaba por perder un curso y que yo le explicara toda esta parte de gramática y todo esto que a mí siempre me ha gustado y cómo me sentí de conectada con ella, de estar como ayudando. Me entusiasmé de transmitir lo que yo sabía, ¿verdad? Eh, de verdad fue algo como muy especial y que eso trajo también que nos uniéramos mucho. Ujú. Ok. ¿Y qué valores sacaste ahí? ¿Qué palabras sacaste? Pues el entusiasmo, Ujú. ayudar a otros, el, el darme, creo Yo, yo, por ahí. yo diría que hay algo en ti que tiene que ver con este transmitir o enseñar que te debe gustar mucho. Entonces, ese servicio a otros, digamos que donde mejor puedes servir a otros es a través de ese transmitir y ese enseñar. Y hay otras dos que te ofrezco, mira a ver si te resuenan, es conectar con el otro, conectar con la persona, y hay una sensibilidad tuya. ¿Mm? Y otra que anoté acá es la unión. Y probablemente te guste conectar para unir. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es por ahí. Esos son como valores tuyos. Entonces, en la medida en que tú puedas transmitir una enseñanza, explicar eso, no sé qué haces, pero puede ser muy buena ahí. Conectar el entusiasmo que describes, las otras, y la unión. Por tanto, también debes ser buena, y esto ya habla como de tus dones o tus talentos, debes ser buena porque tienes mucha sensibilidad, entonces parte de tus dones y talentos debe ser tu sensibilidad y tu sensibilidad para darte cuenta de, de lo que no funciona en algo, de lo que no funciona, que no hace match, ¿sabes? Como que, como que hay algo en ti que quiere que las cosas estén en match, armónicas.
Entonces, debe ser muy buena identificando lo que no deja que eso pase. ¿Mm? Gracias, sí. Sí, ¿Tiene me sentido? hace bastante sentido, bastante, sí. Gracias. Con mucho gusto. Bien. Aprovechen, Angelita, porque esto está bueno. Que nos vamos, a mí me quedó sonando bastante en mi cabeza de que estas 4 las voy a tener presentes para que fluya y por ahí va a ser. Entonces, bueno, aprovechenla en estos 10 minuticos que nos quedan. Que Yo, aprovechen. ¿quién más se reunió? ¿Clarita tal vez? ¿O Yoli? Marta Latorre, Martica y Yoli. Aprovechen Martica, dale y ahorita le doy yo. eso. Aprovechen a Angelita porque esto es un regalo. Marta. Te tocó a ti. Ay, Dios mío, siempre, Marta. Bueno, lo que pasa es que lo que hablé yo, primero no nos pudimos conectar sino a los últimos 5 minutos porque el micrófono de ella no sé por qué no funcionaba. Y no sé, los astros, algo pasó, pero nada. En principio yo pensé, mi hijo estaba viviendo en Canadá, vino ahorita unos días, él se casó hace ya 10 años y este fin de semana tuve oportunidad de estar mucho con él, pero realmente ahorita viéndolo, creo que tengo otra situación, voy a tratar de resumir. Fue algo fuerte en mi vida que pasó que mi hija tenía una amiga la cual la niña, la mamá, no la quería y más o menos ella me decía mi mamá. Marta sabe todo el rollo. Ella la acogí aquí, estaba desamparada, venía de Argentina, la acogí en mi casa, era muy amiga de mi hija. Tuve una situación donde a mi hija le dieron celos, ¿sí? Pues adolescente, estaban las dos, mi hija está en la universidad estudiando psicología, y tuve una situación muy fuerte en donde más o menos mi hija es muy linda, muy buena, pero en ese momento le dieron unos celos horribles y me dijo, más o menos, o ella o yo, ¿sí? Llegó un momento en que fue, y llevaba un mes acá, yo la estaba ubicando, consiguiendo cómo la ubicaba, consiguiendo gente que me ayudara para meterla a la universidad de ella, para encaminarla. Entonces, yo no sabía qué hacer, si decirle, bueno, chao a la niña, y ella perdía pues todas sus oportunidades, o mi hija me dijo, entonces me voy con mi papá, entonces yo estuve en una situación terrible. En ese momento, pues fue durísimo porque me tocó más o menos decirle a mi hija, mira, dame un tiempito mientras la ubico en algún lado, pero ella estaba muerta de los celos y terminó yéndose donde el papá. Y fue durísimo, fue muy fuerte en mi vida. No sé qué sacar de ahí, fue algo que pienso que de pronto en su momento fue bueno porque la niña hoy en día, en el otro semestre ya se gradúa de universitaria. Sí, trabaja, está acabando con su carrera, ha sido espectacular. De hecho, esta tarde vino, hacía había rato que no nos veíamos y es un amor increíble. Obviamente la relación con mi hija volvió a ser espectacular y todo, pero fue una parte muy fuerte, pero era un momento en donde yo decía, estoy siendo mala mamá, pero cómo dejo a la niña, pero cómo la abandono, pues a que pierde todo. Pero entonces mi hija, sí, fue un momento muy fuerte. Yo trato de no juzgar ni las situaciones ni nada, que es muy difícil, ¿sí? Y bueno, eso es, sentí muchas emociones encontradas. Y ya, es eso que creo que de pronto en este momento tiene un poquito más de fuerza, fue algo fuerte, pues porque lo de mi hijo es muy lindo y todo, pero creo que esta es la situación que quería contar. Ok. Yolanda, pero ahí no te conectaste con una situación de pasión y de serenidad, ¿o sí? O sea, ahí No, había pasión, serenidad. había pasión en cuanto a que quería ayudarla. Ajá. Más o menos era como su tabla de salvación, digamos, ¿sí? En ese momento ella no tenía nada que hacer. De hecho, o se volvía a irse a Nueva York, que estuvo los últimos 6 meses a trabajar de mesera, o irse a Argentina, pero no tenía como, yo siempre le decía a María Mar, tienes que hacer una carrera, ¿sí? Tú tienes que hacer una carrera, pero no veíamos cómo. Yo creo que el destino me la mandó para acá, así, me la mandó. Y pues no sé, si fue la pasión de ayudarla, no sé, fue la satisfacción de poder ayudarla y ubicarla, pero por otro lado tenía los sentimientos De tu que hija. después la vida
se encargó de enseñarle y ella entendió hace dito año y medio, ella ya está ahorita en Estados Unidos, mi hija, en donde ella me dijo, ¿sabes qué? Acabo de entender por un amigo que le pasó lo mismo, llegó acá a Bogotá, no tenía dónde quedarse y era muy amigo de ella. Y ella ahí como que aprendió la lección y en ese momento fue y buscó a la niña, hicieron las paces y le dijo que cuidara de mí. O sea, fue lindísimo. La historia terminó bien, la historia terminó bien linda porque volvieron a ser amigas y nosotras nos veíamos casi a escondidas. Entonces, pues, la historia quedó perfecta porque ya son amigas, mi hija entendió de toda la situación y ya, final feliz. ¿Y por qué era importante para ti ayudar a esta argentina? No, ella es colombiana, realmente yo vivo en Cali y la conocí muy chiquita y desde chiquita como la mamá nunca la quiso. Ella me adoptó como mamá y yo como hija, digamos. Ella desde los 8 años me dice mamá. Entonces primero era importante porque había un vínculo muy grande, muy grande. Un cariño, un amor, yo la quiero, de verdad la quiero pues como una hija. Y no sé, pues a mí me gusta, si puedo dar la mano, pues ayudar. No sé, ¿qué más? ¿Qué otra emoción? Es que me confundí, espérame, ¿qué otra cosa era la pasión? ¿Qué más? Serenidad, fluidez, pero mira, ahí hay varias Serenidad, cosas. pero serenidad no, porque al contrario, estaba yo así como, ¿qué hago? Pero ahí hay un valor tuyo que tiene que ver con el amor. Y yo le pondría, mira, esta palabra suena grandota, pero puede ser misericordia. Sí, de pronto. ¿Sí? Angelita, te quedaste congelada. Sí. Entiendo, amada. Ay, me congelé. Ya te recuperamos. Entonces, por eso estaba siendo conflictivo, pero un valor para ti es el amor. Algo que te guía, que te ayuda a estar en el camino es el amor. Siéntelo a ver si te suena. Y el otro que yo te digo que puede sonar grande, pero parece que es por ahí, es la misericordia. Siéntela a ver si eso te resuena. Sí, indudablemente era un amor, además era amor por las dos. Exacto. Entonces, era difícil, pero serenidad pues no tuve, en serenidad sí no tuve. No tienes que tenerlas todas. Era solo escoger una de esas. Entonces, anota por ahí esas palabras, amor y misericordia, y después siéntelas y mira si eso resuena en ti. ¿Qué pasa cuando esas dos no están presentes en tu vida? Cuando no puedes ser misericordiosa, como se dice. Misericordiosa. O cuando no puedes dar amor. O cuando el amor se ha interrumpido. Si ahí hay dolor. Se siente como frustración, creo yo. Ok. Sí. Por ahí va siendo. ¿Listo? Bueno, mis queridas, entonces anoten sus valores, tenganlos presentes, traten de traerlos a la vida cotidiana. En las cosas más sencillas también están esos valores presentes. Como decía Martica, no tenemos que estar haciendo grandes cosas y grandes proyectos y todo para honrar estos valores. Y estos valores nos conectan con el sentido de vida y cuando estamos vibrando en sentido, entonces es más fácil conectarnos con el propósito. Qué bonito. Fíjate que me llega como esos días en que uno está como aburrido, digo yo, un día festivo, que uno no está haciendo nada, que está uno como diciendo qué pereza, con estos fríos de Bogotá, bla, bla, bla. Qué bonito hacer el ejercicio, se me ocurre a mí hacerlo, ¿no? Como, bueno, mis valores son entusiasmo, pasión, creatividad, inspiración. Entonces, en ese día, ¿qué puedo yo hacer? Y ahí las invito a que se conecten con los de ustedes. ¿Qué puedo yo hacer en ese día como aburrido y harto? Para conectarme con eso que es importante para mí, darle sentido a mi vida y puede ser en cosas muy chiquitas. Entonces, bonito tener como ese GPS, el que me
Es un GPS, ¿no? ¿Cuál es mi GPS? En mi caso, la pasión, el entusiasmo, la creatividad, la inspiración. En el caso de Diana, la energía, la generosidad, el servicio. En el caso de Yoli, el amor, la misericordia. En el caso de Irene, la unión. Entonces, qué bonito tener como ese GPS, porque a veces no sabemos cómo salir a veces de esos estados en que nos sentimos como tan aburridos. Entonces, Ajá. ese sería nuestro GPS. Angelita, muchas gracias. No, con mucho amor. Ahí les dejo en el chat de Zoom información del próximo taller de propósito de vida, Ay, es si hermoso. quieren chismosearlo. Para que Y, trata divino, porque la verdad es que vale mucho la pena, mucho, mucho la pena ese acompañamiento de Ángela y Carito es un acompañamiento muy, muy hermoso. Ojalá se diera la opción de por lo menos chismosear, como dice Angelita, la información. Yo antes de despedirme les voy a leer un pedacito del capítulo de mi libro, el último párrafo, y se lo regalo con mi corazón ya para irnos a descansar. Atrévete a llevar a tu vida al siguiente nivel a través de darle un sentido y un propósito a lo que sucedió, sea lo que haya sucedido. Reconoce tus dones y aprecia las cualidades únicas que te permiten hacer lo que solo tú puedes hacer para contribuir al mundo. No solo vinimos a aprender, sino también a enseñar, y también puede ser con el ejemplo. Comprométete con tu camino. Esto les añade una energía especial a tus actos, a tu vida, y te acompaña con inmensa alegría, motivación y fuerza a seguir adelante y ser feliz a pesar de lo sucedido. Bueno, buenas noches para todas. Hoy no hay hombres. Eugenio, que es nuestro hombre que siempre nos acompaña hasta es delicioso. Muchas gracias, Angelita. Es un regalo, como siempre, tenerte, escucharte, sentir tu paz, tu serenidad, tu sabiduría, tu amor. Gracias a todas por acompañarme en este espacio, por permitir que siga transformando mi dolor en amor a través de lo que hago y que amo hacer. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirse seguir creciendo y aprendiendo, porque es un regalo para todas poderlo hacer. Y bueno, nos vemos en la próxima. Los que me preguntaron, la conferencia el conversatorio la semana pasada del Salucía Arango está subido a mi canal de YouTube. También la conversación con Carolina Angarita también está en mi canal de YouTube. Esta también va a quedar en mi canal de YouTube. Entonces, para los que quieran, pueden entrar a Marta Fernández y ahí me encuentran, y ahí están pues todas las, no todas, pero sí muchas de las sesiones y otras cositas que también les pueden servir. Muchas gracias, un abrazo de corazón espichado, las quiero mucho, gracias por conectarse, por acompañarme, y bueno, nos vemos en un mes para nuestra última taller, porque ya está nuestra penúltima enseñanza y nos queda el último y el final. Bueno, un abrazo, descansen y Gracias. Gracias. Martica, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias por tu invitada. Sensacional charla. Muy Gracias. chévere. Gracias. Que descansen. descansen. gracias. Chao.